Esta sería la lección 4. La lección 4 se titula Creer y Saber, del libro del maestro Gerald Nanhais, Yo sé y estoy seguro, Introducción a la Fe Cristiana. Recuerden que este material es un material que se da a los catecúmenos de la Iglesia Verídica. Pero lo estamos haciendo también ya de manera extensiva y estamos impartiendo a través de esta plataforma Zoom. Bueno, vamos a iniciar la lección 4 en razón a que ya hemos dicho que la iglesia primitiva, que las iglesias primitivas utilizaron diferentes credos. Y resulta sorprendente que el credo de los apóstoles es un credo que no surgió de algunos de las actividades que se llevaban a cabo en los concilios. Algunos credos surgieron de los concilios, y estos credos que surgieron de los concilios fueron respuesta a doctrinas que estaban equivocadas, a doctrinas que estaban presentando doctrinas no sanas. El credo de los apóstoles no surgió como respuesta a estas herejías, a estas doctrinas equivocadas. Sin embargo, el credo de los apóstoles se fue utilizando cada vez más en más iglesias durante mayor tiempo. En la actualidad tenemos el credo de los apóstoles y se le llaman credos porque inician precisamente con la palabra creo. La clase pasada también mencionábamos que el credo de los apóstoles, por su estructura, tiene como doctrina principal, como doctrina fundamental, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas. Cuando nos estamos refiriendo a la Trinidad, necesariamente nos estamos refiriendo a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De tal manera que estamos hablando de una triunidad, un solo Dios en tres personas. Y mencionábamos que las tres personas son igualmente Dios. No hay jerarquía alguna, no hay preeminencia alguna de las tres personas. Y esto es importante porque en algunas ocasiones los testigos de Jehová han afirmado, han asegurado de manera equivocada de que el Padre tiene una posición jerárquica por encima del Hijo. Y el otro elemento en el cual están totalmente equivocados estos testigos de Jehová es que no consideran al Espíritu Santo como persona de la Trinidad, sino como una fuerza de Dios, y esta fuerza como algo inmaterial, inmanente, que no tiene personalidad. Y el Espíritu Santo, así lo demuestra la Biblia, tiene personalidad y es una persona, ya que el Espíritu Santo
enseña el Espíritu Santo, también nos conduce a entender algunos de los elementos y algunas de las doctrinas con cierta dificultad. Bien, el credo de los apóstoles fue el credo más extendido y más usado en la iglesia primitiva. Ya dijimos que está constituido por varias doctrinas. El objeto de los credos era el que aquellas personas que se querían hacer miembros de la iglesia primitiva tuvieran este curso, estos candidatos a hacerse miembros de las diferentes iglesias, tuvieran cursos de doctrinas fundamentales resumidas, de tal manera que era importante que estos catecúmenos conocieran a Dios, conocieran cuál era la situación del hombre, conocieran el pecado, conocieran elementos de la iglesia, así como también tuvieran doctrinas que van hacia el futuro, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la vida perdurable del hombre. Eran importantes enseñanzas, y así que estos catecúmenos, que estos candidatos a ser miembros de la iglesia hicieran su decisión, sí, por el Espíritu Santo, pero además con conciencia. Vamos a iniciar con el estudio ya del credo de los apóstoles. Vemos que el credo de los apóstoles se inicia como: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Aquí notamos que la primera persona de la Trinidad, el Padre, en el credo se afirma que este Padre es Padre de los cristianos. Oh, qué importante es esto. Los cristianos tenemos un Padre celestial, y el credo de los apóstoles recoge de la Biblia esta doctrina, una doctrina verdadera, misma que afirma que los hijos de Dios somos adoptados y Él es nuestro Padre, lo que implica necesariamente una relación de comunicación muy estrecha, una relación de comunicación muy estrecha, una relación de confianza sumamente importante, la confianza que debemos de tener al Padre cuando nos acercamos en la oración o cuando le escuchamos a través de la lectura de la palabra de Dios. Recuerdo que cuando yo era pequeño, yo no nací en un hogar cristiano, no nací en un hogar evangélico cristiano, sino nací en un hogar católico romano.
había un cuadro en el comedor de la casa y en este cuadro estaba representada la Trinidad y el Padre se representaban por una persona anciana con la barba muy larga, el pelo muy largo y con una expresión de cara un poco, digamos, adusta. Y cuando yo era pequeño, a mí ese cuadro y especialmente la pintura de el Padre me daba una sensación de respeto y hasta cierto punto de temor, pero no era un temor en razón a lo que representa Dios Padre, sino un temor de miedo, de no acercarme, de no estar en comunión con el Señor, de temor, de alejarme. Pero la Biblia nos enseña que tenemos un Padre amoroso, un Padre que tiene gozo de que sus hijos se acerquen a Él, de que sus hijos tengan confianza. El Padre, nuestro Padre celestial, es un Padre que ama tanto a su iglesia como la niña de su ojo. Así nos lo dice la palabra de Dios. También el credo de los apóstoles afirma, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, que el Padre es todopoderoso, que el Padre es omnipotente, que el Padre es con una de sus características incomunicables de que todo lo puede. Cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, de que el Padre es todopoderoso, estamos hablando de que hay solamente un soberano. Si hubiera dos soberanos, un soberano limitaría al otro soberano y el otro soberano sería limitado por el soberano. De tal manera que solamente hay un solo soberano, lo que implica que Dios no puede ser limitado en toda la extensión de la palabra. Dios no es limitado en el tiempo. Dios no es limitado en el espacio. Dios está por encima del tiempo y por encima del espacio. Y Dios está por encima de toda su creación. De tal manera que el Dios omnipotente, que es una de las características incomunicables del ser de Dios, está por encima de toda la creación y Él es soberano. Pero también el credo nos dice que es creador del cielo y de la tierra. Es decir, es creador del universo, es creador de todos los planetas, de todos los sistemas solares, de todas las nebulosas, de todo lo que hay en el universo y está por encima de ese universo y es creador de todo ese universo. Y como lo vimos en la revelación general, ahí vimos la potencia de Dios ilimitada, omnipotente, ilimitada. Y ahí vemos la sabiduría de Dios. Y ahí vemos el sentido de la creación de Dios.
Y ahí vemos cómo el testimonio de Dios se da en esta creación. Dios da su testimonio de su poderío, de su omnipotencia en la creación. De tal manera que el credo nos dice que es nuestro Padre, y eso nos da una plena confianza para acudir a Él en oración o en su palabra. También nos dice la Biblia, recogida por el credo de los apóstoles, que Dios es omnipotente, soberano, que está por encima de toda la creación y es un Dios creador. Luego el credo de los apóstoles nos dice que creemos en Jesucristo. Es muy importante hablar sobre la segunda persona de la Trinidad. El credo de los apóstoles ocupa un lugar importante en los apoyos de la iglesia cristiana. Y en el credo de los apóstoles se da un mayor espacio a la segunda persona de la Trinidad. Y creemos en Jesucristo. Estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Es importante notar que Jesús es un nombre y Cristo es un oficio. Cuando decimos Jesús, lo traducimos como Jehová salva. El nombre Jesús traducido es Jehová salva. Y Cristo es el oficio. Sabemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tiene el oficio de sacerdote, tiene el oficio de profeta y tiene el oficio de rey. Cristo ungido. Cristo se refiere traducido a ungido. Y cuando hablamos de ungido, estamos hablando de rey. Entonces tenemos Jesucristo, Jesús, Jehová salva, y Cristo se está refiriendo a su oficio de rey ungido. En griego, Cristo es ungido. Si traducimos Cristo al hebreo, la traducción de Cristo al hebreo es Mesías. Y en hebreo, Mesías también se refiere a ungido. Podemos decir Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús el rey. Y era muy importante el término Mesías, porque recuerden que este Mesías tenía que cumplir todas aquellas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron plenamente en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. De tal forma que tenemos Jesús, Jehová salva, Cristo ungido, Mesías ungido. Ahora, también podemos decir, creo en Jesucristo, ¿verdad? Y creemos en Jesucristo, su único Hijo. Bueno,
Pero es muy importante indicar que nuestro Señor Jesucristo es el único, es el unigénito de Dios. Esto indica claramente la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo se plasma en el credo de los apóstoles, porque la Biblia indica, y es una verdad, esta afirmación de que es el Hijo único, unigénito de Dios. Cuando digo Hijo unigénito, estamos hablando de la gran verdad de que es nuestro Señor Jesucristo la sustancia misma del Padre, Dios. Nuestro Señor Jesucristo a ser el Hijo único, no hay otro, es el único. Estamos hablando de la sustancia divina misma de Dios, la naturaleza divina de Dios. Esto es muy importante, lo que nos indica la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni nadie fuera de Dios que Dios mismo. Repito, no hay nada ni nadie fuera de Dios que Dios mismo. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo también la vemos en su ministerio durante estos 3 o 4 años de ministerio que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Tenía poder sobre la naturaleza cuando calma la tempestad. La resurrección de Lázaro muestra precisamente la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y podíamos enumerar toda una serie de eventos que hablan perfectamente bien de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando los apóstoles llevaron a cabo milagros, eran instrumentos de Dios para llevar a cabo estos milagros. Esto es muy importante que lo entendamos. Hay una diferencia entre nuestro Señor Jesucristo con su naturaleza divina, ejecutando los milagros, a los milagros llevados a cabo por apóstoles y por otras personas, siendo instrumentos. Mientras nuestro Señor Jesucristo no fue instrumento alguno, estos apóstoles y estas personas son instrumentos del Señor para llevar a cabo milagros. Ahora, es muy importante cuando decimos Señor Jesucristo, como que no tomamos muy en cuenta el término Señor, como que ya estamos tan acostumbrados a decir Señor que no le damos la dimensión exacta, la dimensión correcta de lo que implica que nosotros como cristianos le indiquemos como Señor. ¿Sí? Esto es muy importante. Es nuestro Señor, y cuando reconocemos que es nuestro Señor, debemos de reconocer que necesariamente
implica obediencia, servicio, honor, fidelidad, reverencia, honra, respeto, lealtad y sumisión sincera. Según el credo de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, es aquel al que le debemos obediencia, honra, respeto, servicio, honor, fidelidad, lealtad, sumisión sincera y digamos absoluta obediencia. Fíjense lo que implica, hermanos, amigos. En cuántas ocasiones nada más decimos Señor sin tener en mente lo que implica para el cristiano dirigirse a su Salvador como su Señor. Y esto nos coloca en un reto cristiano. La pregunta es, en esta mañana, ¿qué tanto le tengo una lealtad de servicio al Señor? ¿Qué tanto soy obediente? ¿Qué tanto le honro? ¿Qué tanto soy fiel? ¿Qué tanto le reverencio? ¿Qué tanto soy un sumiso sincero ante el Señor? Eso es muy importante. El credo de los apóstoles, aunque no hace referencia en el término encarnación, sí contiene el credo de los apóstoles, la doctrina correcta de la Biblia de la encarnación. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó, Dios mismo se encarnó, y esto lo vemos cuando se dice nació de la Virgen María. Nació de una mujer. Nació de una mujer que el Señor escogió. Y ahí vemos la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el credo de los apóstoles también nos dice que fue concebido por el Espíritu Santo, de tal forma que también ahí se está demostrando la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, ya que su concepción fue por obra del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Obviamente que aquí, cuando vemos que nació de la Virgen María, naturaleza humana, y fue concebido por el Espíritu Santo, y es unigénito, vemos su naturaleza divina. Esta naturaleza divina de ninguna manera fue dejada en ningún momento de la vida en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos teólogos que de manera equivocada, no son cristianos obviamente, pero hay algunas personas que han dicho que la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo fue dejada en el cielo antes de su crucifixión. Esto es un error doctrinal tremendo. De tal manera que vemos las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo.
y vemos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es un eslabón de la cadena de salvación de la segunda persona de la Trinidad. Esto es importantísimo. Fíjense lo que dije. La encarnación es el primer eslabón de la cadena de salvación de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de una cadena, necesariamente estoy hablando de eslabones, ya que un conjunto de eslabones conforman una cadena. El eslabón encarnación es el primer eslabón de la cadena o de los pasos o del programa de salvación. Para que hubiera resurrección, era necesario que nuestro Señor Jesucristo se encarnara. Para que hubiera muerte de nuestro Señor Jesucristo, era necesario que se encarnara. Ahora, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es uno de los pasos de la salvación. Y se nos dice también en el credo de los apóstoles que es un evento histórico, la encarnación. Luego, el credo de los apóstoles sigue indicándonos que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Antes de morir, sufrió. Y el credo de los apóstoles, así como la Biblia, recuerden que el credo de los apóstoles se alimenta de la Biblia. Coloca una fecha en un lugar geográfico, lo que da historicidad a nuestro Señor Jesucristo. Eso es importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo es una persona real. Nuestro Señor Jesucristo es una persona que estuvo en la tierra, en un lugar geográfico específico, en una fecha real. Estamos hablando de historia, historia recogida por los historiadores y por la Biblia, porque no solamente se registra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, también hay fuentes históricas. De ninguna manera las fuentes históricas van a ser el motor para creer en Jesús, de ninguna manera. Pero lo único que estoy diciendo es que hay un apoyo, digamos, o hay un dato de el nacimiento y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nuestro Señor Jesucristo sufrió en aquellos días terribles donde los juicios, tanto llevado a cabo por los líderes religiosos y civiles hebreos, como por las autoridades romanas. Nuestro Señor Jesucristo sufrió durante su ministerio en su naturaleza humana. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a su ministerio, a la salvación del hombre, vino, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Nuestro Señor Jesucristo fue
constantemente asediado, constantemente, en ocasiones hasta hubo personas que lo quisieron matar. Tanto fariseos como saduceos ocuparon un papel de perseguir, de asediar a nuestro Señor Jesucristo. El credo de los apóstoles nos dice que durante el poder de Poncio Pilato sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y luego el credo nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Es decir, cuando se habla de que fue crucificado, cumplió al pie de la letra con la sentencia. Esta sentencia para los romanos implicaba que era culpable, una sentencia donde se establecía que el reo era culpable, sabiendo perfectamente bien que nuestro Señor Jesucristo no era culpable, sino que se hizo culpable por nuestros pecados. No es que Él se haya hecho, sino que era muy importante en el diseño de la salvación que nuestro Señor Jesucristo cumpliera al pie de la letra con el plan de salvación. Ahora, la crucifixión, el sufrimiento y la encarnación son eslabones de la cadena de salvación. Estos eslabones van a ir dando a la historia el relato real de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solamente los romanos, no los judíos, no los líderes judíos, no el sumo sacerdote, ni los sacerdotes judíos, podían llevar a cabo la muerte por crucifixión. Solamente el Imperio Romano determinaba si el reo tenía culpa, era crucificado. Si la sentencia indicaba culpable y era una sentencia para un reo que había cometido un delito grave, muy grave, la sentencia era la crucifixión. Es importante recalcar que nuestro Señor Jesucristo muere. Fue crucificado, muerto y sepultado, literalmente en su naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo falleció, murió. La tumba atestigua la realidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La tumba atestigua de una muerte histórica, de una muerte histórica. De tal manera que tenemos estos eslabones o pasos de humillación. Nuestro Señor Jesucristo es el siervo obediente del Padre para llevar a cabo, para ejecutar
el plan de salvación. Para poder ejecutar el plan de salvación, era necesario que se llevara a cabo estos eslabones de la cadena de salvación, de los pasos del programa de salvación. Es importantísimo. Es verdad que uno de los eslabones importantísimo es el derramamiento de sangre en el madero. Es la crucifixión, porque esta crucifixión representa el cumplimiento de la sentencia de que nosotros somos pecadores y culpables. Estamos llenos de delito. Había alguien que cumplir con esa sentencia delictuosa, y esa sentencia delictuosa la asume nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente, que es importantísimo, por favor que se entienda, es centrar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero el programa de salvación, la cadena de salvación, no únicamente se circunscribe a la crucifixión, es un eslabón importantísimo. Recuerden que las profecías y en los salmos hablan precisamente de este Mesías que tenía que ser crucificado. Sin embargo, es muy importante hablar de la cadena de salvación. Y estos pasos son de humillación. Estos eslabones son de humillación. Pero también tenemos otro eslabón de humillación, porque el credo de los apóstoles nos dice que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. Es el cumplimiento absoluto y total de la liberación del cristiano de la pena de muerte eterna. La liberación completa y absoluta del cristiano de la completa, del completo castigo eterno. Hay algunos teólogos que no les gusta mucho hablar de que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. Pero podemos decir que en Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente. Y eso de que subió, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya llevado a cabo toda aquella historia de salvación nos enseña que nuestro Señor Jesucristo pagó todos los sufrimientos del infierno, cuando estamos hablando que descendió a los infiernos, que habíamos de sufrir nosotros, al no ser perdonados por nuestros pecados. Somos librados de sufrir una eternidad en el infierno, porque Jesús cumplió con todo lo que estaba en nuestra contra. Jesús cumplió al pie de la letra todo lo que estaba en contra de nosotros.
y satisfizo totalmente al Padre. Una satisfacción total. Recuerden que Dios Padre, así como la Trinidad, son justos. Dios Padre no podía pasar por alto el pecado, por su misma naturaleza justa. A estos pasos se les conoce como pasos de humillación o eslabones de humillación. Pero hay también los eslabones de glorificación. Hay los eslabones de exaltación. Tenemos los de humillación y tenemos los de exaltación. Para la próxima clase, que es la lección 5, vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un evento histórico, un evento real. El hecho de que se nos diga que al tercer día resucitó de entre los muertos, nos habla de la historicidad de este evento que es la resurrección. Y es un paso de exaltación. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo es otro paso de exaltación en todo el programa de salvación. Si no hubiera habido resurrección, obviamente estaríamos perdidos. De tal manera que un paso más de la salvación es la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Subió nuestro Señor Jesucristo al cielo. Otro paso o eslabón de exaltación está sentado a la diestra de Dios Padre. Y otro paso es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un paso de exaltación. Esta cadena de salvación, este plan de salvación, debemos de considerarlo, porque en ocasiones, y no está mal, no está mal, pero circunscribimos la salvación a un solo evento, que es importantísimo, que es central. Pero si no hubiera habido encarnación, no hubiera habido este sacrificio de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no hubiera habido resurrección, no hubiera habido ascensión a los cielos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos enseña el credo de los apóstoles. Recuerden que son doctrinas sintetizadas, fundamentales, que emergen, que surgen de la revelación especial del Señor. Con esto terminamos la lección número 4, para que la próxima clase veamos la lección 5. Pero dejé una tarea. ¿Cuál es la tarea? Aprendernos el credo de los apóstoles. ¿Alguien me la puede decir? ¿Me lo puede decir? ¿De memoria o leído? Como quieran, porque podemos hacerlo ahorita leído y para la próxima clase de memoria. A ver, somos 1, 2, 3, 4, como somos 10. Cada uno dice un pedacito. Vamos a decirlo en familia nosotros. Ok. Pastor, vamos a decirlo en familia. Muy bien, ¿cómo 1, no? 2. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del del cielo y de la tierra, y Jesucristo, y único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, familia, muchas gracias, Oscar, Francis. ¿Alguien más quiere participar? A ver, hermano Luis Felipe, lo veo ahí medio interesado. No, Armando, yo creo que me lo voy a seguir aprendiendo más. Ok, muy bien. Entonces seguimos para la próxima clase. Aquellos que quieran participar aprendiéndonos el credo de los apóstoles. Recuerden que como iglesia cristiana, los credos es una de nuestras confesiones de fe, ¿verdad? Somos una iglesia confesional y esta iglesia confesional implica. Sí, Vicky. ¿Quieres participar, Vicky? Prende su micrófono. Sí, desactivar el audio. Sí, Vicky. ¿Ya estuvo? Bueno, comenzamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos y el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a nuestra hermana Vicky y a su esposo. Bueno. Gracias. Ok, bueno, entonces, no sé si tengan algún comentario de lo que vimos, no sé si tengan alguna duda, con toda confianza, por favor. Ahora no hay preguntas. Sí, cómo no. Sí, cómo no, ahí va la primera pregunta. A ver, en el credo de los apóstoles afirmamos tres cosas acerca de la primera persona de la Trinidad. ¿Cuáles son estas tres cosas? Es Padre, es todopoderoso y es creador. Es Padre, muy bien, todopoderoso y es creador. Muy bien. Ok. Le gané al hermano. A ver, el nombre Jesús quiere decir, traducido, Salvador. Jehová salva. Jehová salva, muy bien. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. Ungido, muy bien, Asenet. Ungido. El término Cristo es la traducción de qué en hebreo. Mesías. Mesías, y Mesías, tanto como Cristo, quiere decir ungido. Perfecto, muy bien. Mi alumna. Muy bien. Ahora, díganme si es verdadero o falso. La resurrección, un dato histórico. Perdón, yo estoy con la resurrección. Sí, la resurrección, un dato histórico también,
no habría sido posible si la encarnación fuese un mito. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, claro. Muy bien. Cuando afirmamos que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, anunciamos que fue condenado como un criminal al más severo castigo en el Código Penal del Imperio Romano. Sin embargo, lo importante no es la severidad, sino el hecho de que Jesús no cumplió oficialmente con la sentencia. Esto, por supuesto, no mitiga la severidad de dicha sentencia. ¿Es falso o verdadero? Es falso. Es falso, muy bien. Porque, ¿qué dice? Fíjense, no cumplió oficialmente con la sentencia. Sí cumplió oficialmente con la sentencia. Sí cumplió. Ahora díganme, el énfasis del credo está en que Jesús sufrió la sentencia a la muerte por nosotros en nuestro lugar. Con la crucifixión que resultó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la sentencia no está pagada. Es necesario pagarla de nuevo. ¿Falso o verdadero? Falso. Claro, falso. Ahora mire, Jesús sufrió por nosotros la totalidad de la sentencia de la muerte que estaba en nuestra contra, incluyendo la total separación de Dios y todas las angustias y penas de estar donde nada hay de Dios y de su bondad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Bueno, entonces son las 12, hermanos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. ¿O tienen algún comentario? Asené, ¿tienes algún comentario? No, todo bien. Nuestro hermano Wilfredo Peña. Bien, bien, todo bien. ¿Alguna duda, Luis Felipe? No, hermano, todo muy claro. Dios lo siga bendiciendo. Gracias, hermano. Gamaliel. Gamaliel. Bueno, pues, Jessica. Todo claro, hermano. Más bien, muchas gracias. Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana. Igualmente, que Dios le bendiga. Carmen Castorena. Estoy presente. Sí, hermana. Y sí los escuché toda la predicación, pero no puedo contestar en este momento. Estoy con una persona, en una junta. Está bien, hermana. Gracias. Bien. Sí, de nada. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Sí, hermano, sí. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Saludos a su esposa. Saludos. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a Dios a todos. Gracias a Dios. Hermanos. Sí, que les vaya bien, hermanos. Gracias a todos. Fue un placer. Gracias. Ya. Gracias, Pastor Francisco Alonso.